mis pasos me llena de... Hola, hola, muy pero muy buenas noches. Dios les bendiga en este día especial de martes, donde nos tomamos un tiempo para poder compartir la palabra del Señor. Un día en realidad para mí y mi familia muy especial. Y quisiera comenzar esta noche honrando a alguien que en el día de ayer partió a la presencia del Señor, un hombre de Dios extraordinario, el pastor Pedro Volgan, quien dejó un legado extraordinario, a quien tuvimos la oportunidad de conocer como familia ya hace mucho tiempo, quien nos abrió el corazón, las puertas de su casa, de su familia, de su iglesia. Y para nosotros ayer fue, y estoy seguro que para todos los que le conocían como la familia y todo lo que es la gran iglesia del tabernáculo de Arroyito, ¿no? Fue un día triste, más allá de saber de que tenemos la paz y la convicción plena de que el pastor Pedro está en la presencia del Señor. No deja de ser para nosotros un tiempo de tristeza, por el hecho de que se va a extrañar a un hombre de su categoría. La verdad es que cuando pienso en el pastor Pedro no tengo más que palabras de agradecimiento a Dios por haberle conocido. Un hombre con una integridad extraordinaria, con una humildad, con un don de varón, con una santidad, con una búsqueda tremenda. Los abrazos del pastor Pedro eran los abrazos de un padre, de alguien que ama de verdad, sin fingimientos. Así que lo vamos a extrañar muchísimo. La verdad que las palabras no alcanzan para poder definir lo que fue, lo que representó, lo que significó para todos nosotros. Y el legado extraordinario que dejó el pastor Pedro, una familia extraordinaria que sirve a Dios. La verdad que yo lo pensaba ayer, ¿no? La verdad que para mí fue un privilegio haberle conocido, haber compartido su mesa, su casa, y haber tenido el privilegio el año pasado que él haya podido estar con nosotros compartiendo el Congreso para la Familia. Nos bendijo de tal manera, ese hombre había salido de un tiempo de ayuno y de oración como solía hacer todos los años, con una palabra extraordinaria y con una actitud sobrenatural. Así que mis saludos a la familia toda, no los voy a nombrar porque son muchos ellos, pero saben cuánto les amamos. A la pastora Emma, que una mujer extraordinaria, nuestro cariño, nuestro abrazo, que pueda saber que le amamos y que oramos por ella, y que también tenemos la certeza y la seguridad de que ella tiene paz en su corazón, porque su esposo está en la presencia del Señor. Así que bueno, saludo a todos los que se están conectando en este momento, bienvenidos, y vamos a la palabra del Señor. ¿Qué le parece si me acompaña al libro de Mateo en el capítulo 15? Quisiera compartirle algo en este día. Hoy estaba meditando en la palabra mientras oraba y venía esta palabra a mi corazón y quería compartírselas. Perdón, Mateo capítulo 7, verso 15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, dice el verso 17, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Me impactó esto con la introducción que les hacía y el tiempo que estaba viviendo. Pensaba por un momento, ¿no?, en qué tipo de frutos vamos a dejar el día de mañana cuando nos vayamos de aquí, de esta tierra, cuando Dios determine que ya nuestro tiempo caducó, que nuestro tiempo terminó. ¿Qué legado habremos dejado, no? Dice que el buen árbol da buenos frutos y el mal árbol va a dar malos frutos, que es imposible que el buen árbol dé malos frutos y que el mal árbol dé buenos frutos. Y que cada uno de nosotros vamos a ser conocidos por los frutos que vayamos a dar. Y me impacta lo que dice Jesucristo, porque es Jesús el que está hablando aquí, en el verso 15, porque Él está haciendo encender una luz roja en el camino, está haciendo un llamado de atención y está diciendo, guardaos de los falsos profetas. Qué tremendo esto. Jesús está diciendo, tenés que tener cuidado a quién vas a escuchar, a quién le vas a dar lugar en tu corazón, a quién le vas a prestar oído. Porque dice, te encontrarás con personas que estarán vestidos y que aparentarán ser ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los vas a conocer. Qué importante es esto, porque a veces nosotros cometemos el error de darle el ok a una persona para que acceda a nuestra vida por la apariencia. Y Dios está diciendo, no te guíes por la apariencia, ni te guíes tampoco por lo que habla, por lo que dice, porque quizás todo lo que dice es un engaño, porque tiene apariencia de oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. Antes de juzgar por la apariencia, o por lo que te hablan, o por lo que te dicen, no, ten la capacidad de observar cuáles son sus frutos. ¿Me estás entendiendo? Qué tremendo es esto. Jesús está diciendo, muchos van a profetizar, muchos van a tener púlpitos, muchos van a predicar mi palabra, pero muchos de ellos no tendrán un testimonio. Y los que no tengan un testimonio, los que no tengan frutos de, en verdad, una vida de arrepentimiento, de un cambio, de una vida llena del Espíritu Santo, ten cuidado, aléjate de ellos. Porque sabes unas cosas, dice, no vas a poder recoger uvas de los espinos o higos de los abrojos. ¿Qué significa eso? Que toda persona que no tenga fruto no será de buen ejemplo para ti. Cada uno debe ser conocido por sus obras. Él dice que el árbol se conoce por su fruto. Por eso es que es bien importante esto. ¿A quién escuchamos? ¿Dónde prestamos oído? Porque si no tenemos la capacidad de discernir, si no tenemos la capacidad de permitirle al Espíritu Santo que nos guíe y que el Espíritu Santo nos revele el fruto de aquel a quien vamos a escuchar, podemos terminar siendo engañados por alguien que aparenta ser una cosa y no lo es. Por eso dice que por sus frutos se van a conocer. Por eso es que es tan importante que cuando hablamos, Jesús estaba refiriéndose acá, sin ninguna duda, a su ministerio, a aquellos que iban a venir a profetizar, a aquellos que iban a venir a predicar, a aquellos que iban a hablar o intentar hablar en el nombre de Dios y usando la palabra de Dios. Dice, pero aprende a visualizar, sé sabio. Antes de que te convenzan con sus palabras, asegúrate de que sus frutos avalen lo que dice con su boca. Qué tremendo es esto.
¿Cuántas personas a veces dejan la iglesia, dejan la familia, se dividen, se alejan por alguien que les dijo algo distinto, que simplemente les endulzó los oídos con algo que caía muy bien, que aparentaba ser muy lindo, que era gustoso, pero que en verdad no tenía cimientos? Que cuando tú te asegurabas y podías ver sus frutos, tú veías que no lo tenía, eran simplemente palabras y terminaste engañado, terminaste como dentro de una red atrapado. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado. Porque las personas que no tienen fruto son las personas que nunca se establecen en un lugar, son las personas que nunca permanecen, son las personas que en verdad son rebeldes a la palabra, no respetan la autoridad y lo que terminan haciendo es tratando de seducir a otros para que piensen como ellos, seduciendo con palabras, pero sin testimonio. Y terminan llevando a todos a la perdición, no solamente ellos mismos. Por eso Jesús dice, tú tienes que tener mucho cuidado, porque habrá falsos que profetizarán o que intentarán usar la palabra. No, ten cuidado, porque te puedes estar haciendo alianza con un lobo rapaz, que todo lo destruye, que todo lo devora. No, asegúrate primero de conocer cuáles son los frutos de la persona a la que vas a escuchar o te vas a dejar ministrar. Verso 17, él acentúa esto y dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol da malos frutos. Hay personas que hablan muy lindo, escucha esto, y no tienen frutos. Y tú dices, ¡ay, qué hermoso mensaje! ¡Qué impactante el mensaje! Pero resulta que cuando los vas a ver, están solos, tienen una vida desordenada, sin frutos. Es más, pueden escribir libros, pueden grabar CDs, pueden poner carteles con su nombre, publicitarse y así todo, simplemente mostrar una apariencia porque no tienen frutos. Y cuando vos vas a alguien que no tiene fruto, tú vas a terminar sin fruto también. Porque cuando hablamos de la administración del Espíritu, cuando Jesucristo, yo siempre digo esto, que el discipulado no tiene que ver solamente con enseñanza, el discipulado tiene que ver con transferencia de vida. Cuando yo discipulo algo, a alguien le transfiero lo que soy. Pero ¿por qué transfiero? Por los frutos que la otra persona puede ver en mí. Si no tengo frutos para mostrar, estoy simplemente mostrando palabras vacías, pero sin un fruto que me respalde. Por eso dice en el verso 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Aquí tenemos que aplicar el sentido común. Y verso 19 dice, todo árbol, escuche esto, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vuelvo a repetirte, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego para que se queme, para que deje de ocupar el lugar que otro debería ocupar. Por eso es que tú tienes que entender esto. Tú tienes que vivir tu vida como cristiano lleno del Espíritu Santo. Tienes que aprender a discernir, tienes que caminar para hacer la voluntad de Dios. Y el objetivo tuyo no es solamente tu salvación personal, también tú tienes que aprender a dar frutos. ¿Por qué? Porque cuando tú das fruto, tú estás preparado para discipular a alguien más, para enseñarle a alguien más, para hacerle de ejemplo a alguien más. Y entiende esto, si tú te unes a alguien que no tiene fruto, corres el riesgo también de ser cortado y echado fuera. ¿Y de qué está hablando? ¿Echado fuera de dónde? Echado fuera del reino de Dios, sin que puedas recibir las bendiciones. De eso está hablando. Por eso es que Jesús está diciendo, ten mucho cuidado con las personas que te vas a liar, con las personas que te vas a atar, que te vas a asociar. Ten cuidado con eso. Porque si tú te asocias con alguien que no tiene fruto, que solamente tiene palabra, tú corres el riesgo de no dar frutos y también corres el riesgo de ser echado fuera. Así que dice el verso 20, fíjese qué tremendo, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Por los frutos te van a conocer.
Sé que hay muchas personas por ahí que nos gusta hablar del Evangelio, hablar de la palabra, y lo vemos constantemente. Es bueno poder hablar de la palabra, es bueno poder predicar la palabra, pero quiero que tú entiendas algo: sin frutos de nada sirve, porque cada uno no va a ser conocido por lo que hable, sino va a ser conocido por los frutos que haya sido capaz de dar. Entonces dice el verso 21, no todo, mire lo que dice Jesús aquí. Jesús está predicando una palabra y es fuerte en este instante, y él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, hay gente que se dejó engañar o que anduvo engañando, que se afirmó en mi verdad, que no caminó en mi verdad, que siempre fue rebelde, que lo único que intentó es practicar su propia verdad utilizando mi nombre. Y llegará el día en que necesitará que yo lo exalte y él dirá, Señor, Señor. Pero ¿sabes una cosa? No entrará el rebelde en el reino de los cielos, porque no ha hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que siendo obediente pueda dar frutos, y que esos frutos sean una evidencia para los demás. Y eso es lo que tendrías que analizar en este tiempo como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, como hija de Dios. Tienes frutos para mostrar. Y si no los tienes, para eso vino esta palabra, para que trabajes para dar fruto y fruto en abundancia, y que otros, escucha esto, puedan anhelar dar los frutos que tú tienes. Y cuando anhelen eso van a tener que venir a ti. ¿Cómo lo hiciste? Lo hice de esta manera, honrando a Dios. Qué tremendo es esto. Entonces Jesús dice en el verso 21, déjemelo repetir, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos de esos hay? Yo soy cristiano, Jesucristo es mi Señor, pero cuando tú ves sus actitudes, cuando tú ves que no tienen frutos, tú dices, este está totalmente equivocado. Y aquí Jesús dice, él está equivocado y no te dejes engañar tampoco, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que fue capaz de hacer la voluntad, es decir, el que fue capaz de no rebelarse, de mantenerse firme para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no predicamos la palabra, déjeme agregar, no invité a mi vecino a la iglesia, no ofrendé, no diezmé, no colaboré, no serví, y en tu nombre hasta no eché fuera demonios, y en tu nombre no hice muchos milagros. Y dice Jesús, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Significa, cuando yo no puedo dar fruto, por consecuencia de no someterme a la voluntad de Dios, escuche esto, yo me pierdo de ingresar al reino de los cielos y me pierdo de las bendiciones. Y fíjese lo que sigue diciendo en el verso 24. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras, lo que está escrito, lo que él está predicando, lo que yo les estoy compartiendo ahora, que es palabra de Jesús, no mía, palabra del Señor, dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. La pregunta es, si hoy tuvieses que analizar tu vida, ¿eres un hombre prudente? ¿Una mujer prudente? ¿Capaz de honrar lo que Dios dice? ¿O has sido prudente según tu propia opinión y no lo que Dios dice? Porque si tu prudencia tiene que ver con tu opinión y no con la opinión de Dios o con lo que Dios determinó, estás cerrándole al blanco y las cosas no te van a funcionar. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, diré que es prudente, porque edificó su casa, edificó su vida, edificó su familia, edificó su trabajo, proyectó su futuro sobre algo sólido, una roca, está diciendo Jesús. ¿Y qué pasa cuando estás edificado sobre algo sólido? Dice el verso 25, va a descender la lluvia, van a venir los ríos, van a soplar los vientos y golpearán contra tu casa y no caerá porque está fundada sobre la roca. Escucha esto. Pero, dice el verso 26, cualquiera que
me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre o una mujer, déjenme agregarlo, insensato, insensata, que edificó su casa sobre la arena. Entonces, cuando descendió la lluvia, cuando vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, qué tremendo esto, cayó y su ruina fue grande. Qué tremendo es esto. Jesús está diciendo, aprendan a hacer la voluntad de mi Padre, honran su palabra, no se rebelen, por favor, porque ustedes cuando se rebelan están siendo necios y no sabios, y cuando son necios y cuando se niegan a practicar la sabiduría o a absorber la sabiduría de las palabras que están escritas, ustedes están caminando derechito a su propia ruina. Qué tremendo es esto. ¿Cuántos proyectos tienes en tu vida? ¿A dónde te gustaría direccionar tu familia? ¿Te gustaría que el Señor te guarde, te libre de todo mal? ¿Te gustaría que el Señor, cuando se levanten tormentas, que se van a levantar, porque Jesucristo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero de todas los voy a librar? ¿Te gustaría que Él te libre de todas las aflicciones, de las tormentas que se levantan contra tu familia, contra tu casa, contra tus finanzas? ¿Te gustaría que Dios levante bandera a tu favor? Aprende a honrar la palabra, aprende a serle fiel a Dios. No seas insensato como la mayoría de las personas de este mundo, que no quiere entender la verdad, que no quiere entender, que se niega a vivir una vida en el Espíritu, que se niega a reconocer a Cristo como Señor y Salvador y sigue viviendo una vida en la carne. Qué tremendo es esto. ¿Sabes? Cuando tú recibes a Cristo y tú comienzas a hacer su voluntad y dejas que el Espíritu Santo te guíe, tú estás librando tu vida y tú la vida de tu familia y el futuro de todos ellos, el futuro de tu casa, lo estás librando de la ruina. Y dice el verso 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¡Qué tremendo! ¿Por qué enseñaba como quien tiene autoridad? Porque los frutos de Jesús eran evidentes. ¿Por qué Dios se glorificaba? ¿Por qué todo lo que Jesús dijo, profetizó, todo lo que hizo le dio resultado? ¿Por qué Dios le respaldó? Porque se aseguró de estar bajo la voluntad de Dios. Se aseguró de no ser necio. Se aseguró de tener una relación íntima con el Padre en todo tiempo. Entonces se ganó la autoridad y la gente veía eso. Por eso las multitudes le seguían. ¿Sabes? Yo me encuentro con tantas personas que solamente hablan, que solamente utilizan la Biblia como para expresar un mensaje, como para mostrarse ellos, pero en verdad no tienen autoridad. Y los que discernimos las cosas del Espíritu, nos damos cuenta cuando alguien no tiene autoridad. Y cuando alguien no tiene autoridad, es rechazado. Cuando alguien no tiene frutos, puede tener un mensaje excelente. Por lo menos en mi caso, nunca va a captar mi atención. Mi atención la va a captar alguien que da frutos y frutos en abundancia. Por eso yo hace un momento te hablaba del pastor Pedro. ¿Sabes por qué lo admiré? Porque vi sus frutos. ¿Sabes qué? Cuando yo veo los saludos en estos días de la iglesia, cuando vi la despedida de sus hijos anoche, que fue impactante, cuando vi la firmeza de esa familia, cuando conozco el ministerio, yo conocí la casa, yo me senté en la mesa del pastor Pedro rodeado de toda su familia, vi los frutos y vi que lo que él hablaba y lo que expresaba, lo vivía. ¿Se está entendiendo? Por eso él tenía autoridad. ¿Se está entendiendo? Cuando tenemos el respaldo de Dios sobre nuestras vidas, es porque nosotros hemos aprendido a someternos bajo autoridad. Siempre lo hablo y siempre lo digo, porque yo admiro la vida de mi pastor, del pastor de tus pastores,
el pastor Oscar Sensini y la pastora Mari Carmen, porque tienen autoridad, porque predican la palabra, porque veo los frutos, veo el testimonio, veo el trabajo. ¿Me está entendiendo? Entonces, ellos tienen autoridad. Por eso puedo escucharles, por eso puedo honrarles, porque hay autoridad en lo que expresan y en lo que viven. Qué tremendo es esto. Y mire lo que dice, quiero que me acompañe a Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8, 1. Quiero que vayamos rapidito. Romanos 8, 1. Mire qué tremendo es esto, me impacta esto. Cuando Jesús habla, dice, yo te voy a librar de la ruina, yo te voy a librar de la tempestad, cuando se levanten los vientos, porque estás fundamentado sobre la roca, nada te va a mover. Y dice Romanos capítulo 8, verso 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú estás fundado sobre la roca, cuando tú fundamentaste tu vida sobre la verdad, sobre la palabra, no hay condenación que pueda venir sobre tu vida, porque para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. El diablo que vino para matar, hurtar, destruir, querrá destruirte, querrá dividirte, querrá desanimarte, que baje los brazos, pero él no podrá condenarte porque estás en Cristo Jesús, porque has vivido tu vida como sabio y no como necio. ¡Qué tremendo! Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que la condenación es para aquellos que no están en Cristo. Pregúntate, ¿dónde estás? ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Ah, pero pastor, pero yo voy a la iglesia. Sí, tú puedes ir a la iglesia, haber pasado por tu encuentro, estar cursando una academia, haber leído toda la Biblia y no andar en Cristo. Cuidado con eso, no te dejes engañar. Y el que te diga lo contrario te está engañando y seguramente tampoco tiene frutos y su camino es la ruina. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Acá está la respuesta. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mire qué tremendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué impactante es esto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y quiero comentarte algo en este texto. ¿Sabes una cosa? En la Biblia original, el verso 3 no estaba. No. Se escribió, ¿por qué? Porque cuando leyeron el capítulo 8 y comenzaron a traducir el verso 1, se encontraron con que esto era muy fuerte y dijeron, pero ¿será tan así? Y los eruditos de aquella época agregaron el 3, pero en verdad, escucha esto, lo que el original dice, y esto es algo tremendo, búscalo, estúdialo, lo que el original dice, y déjeme leerlo como dice el original. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Para que la justicia, verso 4, así es, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es tremendo esto. Qué tremendo es esto. No hay ninguna condenación para mí, porque vivo mi vida en Cristo. Y cuando la justicia de la ley se cumple en mí, cuando no ando conforme a la carne, sino que ando conforme al Espíritu. Cuando no soy un necio, cuando no ando engañando ni dejándome engañar, cuando no ando envidiando, cuando no ando chusmeando, cuando soy íntegro, o por lo menos trabajo todos los días de mi vida para lograrlo. Ahora, cuando soy chusma, cuando soy mentiroso, cuando soy envidioso, cuando tengo una boca corrompida, ando conforme a la carne y no conforme a la vida del Espíritu. Entonces, tengo que tener cuidado con la condenación. Tengo que arrepentirme urgentemente.
Mire lo que dice el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pregúntate, ¿en qué estás pensando en este tiempo? ¿En qué piensas durante el día, desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿Te estás ocupando de la vida del Espíritu, de las cosas del Espíritu? ¿Estás tratando de agradar a Dios con tu vida, con tu día? ¿O estás pensando carnalmente? ¿De qué te ocupas? Verso 6, mira, porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse de la carne es ruina, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Pastor, quiero un poco de paz. Pastor, ore, porque no tengo ni un poquito de paz. Pastor, quisiera vivir mejor. Pastor, me faltan un montón de cosas. Hey, comienza a ocuparte del Espíritu. Dale lugar a Dios en tu vida. Deja las cosas de la carne. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia para que Dios pueda añadirte vida y pueda añadirte también paz. Porque, dice el verso 6, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, escuche esto, no pueden agradar a Dios. ¿Qué necesito para que Dios me bendiga? ¿Qué necesito para que Dios me abra camino? ¿Qué es lo que necesito para que Dios me prospere? ¿Qué es lo que necesito para que Dios me guarde? ¿Qué es lo que necesito para que Dios me respalde? Agradarle. Nada más que eso. ¿Y cómo lo agrado? Viviendo una vida en el Espíritu, honrando su palabra y no viviendo una vida en la carne. Qué tremendo es esto. ¿Por qué me predicas esto, pastor? Porque sabes una cosa, cada vez que tengo la oportunidad de encontrarme con gente que no tiene a Cristo en el corazón, me pasó en esta mañana, vos te das cuenta la necesidad de las personas de conocer a Dios, de saber qué es lo que vos tenés, qué es lo distinto, qué es lo que te hace distinto, qué es lo que te hace estar sin temor en medio de este caos que es el mundo. Y ahí es cuando tenés la oportunidad de predicar la verdad de la palabra. Pero para eso tú tienes que mostrarles que eres diferente y que lo que vives, la paz, la vida, lo haces con autoridad. No estás fingiendo. Eres un verdadero creyente. Eres una verdadera hija, un verdadero hijo de Dios que da lugar a las cosas del Espíritu. Entonces hay necesidad. Quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 35. Mateo 9, verso 35. Mateo capítulo 9, verso 35. Mateo 9, verso 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo vio las multitudes? Dispersas, desamparadas, desprotegidas. Y él que tuvo compasión de ellas. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver en este tiempo. Tener compasión por la gente, porque allí afuera están desamparados, dispersos, están desenfocados y necesitan que alguien con autoridad les predique, les muestre el verdadero camino. Entonces dice en el verso 36 que al ver la multitud tiene compasión de ellas. Dice, como ovejas que no tienen pastor, estaban desamparadas y dispersas. Entonces, escucha esto, dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Quiénes son los pocos, pastor? Los que viven una vida en el Espíritu verdaderamente.
para poder evangelizar, para poder predicar. Son pocos los que tienen autoridad. Son pocos los obreros, los que tienen compasión, amor por las almas. Son muchos los que andan corriendo por su propio bien, buscando su propio beneficio, orando por ellos mismos. Pero Jesús dice, mira a tu alrededor. Hay vecinos, hay familiares, hay amigos que viven contigo, que están en tu ambiente. Y ellos necesitan de tu compasión y de mi palabra. Por eso los envió a los discípulos, ¿sí? Y dice el verso 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La pregunta es, ¿por qué dijo envía obreros a su mies? ¿Por qué no dijo ustedes, vamos, discipulen? Vamos ustedes, manifiesten la gloria de Dios. Quizás no estaban listos. Pero en este tiempo, 2000 años después, nosotros conocemos la verdad. Y debemos caminar con la integridad y con la llenura del Espíritu Santo y comenzar a sentir la compasión por aquellos. Pero para eso tenemos algo que mostrarles, y es fruto, convertirnos en buenos árboles, caminar con integridad, no como necios, no como rebeldes, para que nos puedan conocer por nuestros frutos y puedan decirnos, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero ir a la iglesia que tú vas, yo quiero leer la Biblia que tú lees y quiero entender lo que vos entendiste. Es impactante esto. Y esto me lleva a recordar la parábola de la gran cena en el capítulo 14 de Lucas, cuando Jesús habla y dice que un hombre hizo una gran cena. Lucas 14, 16 dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. Pero más adelante, escucha esto, después de las excusas, ellos vinieron y le dijeron, Señor, se excusaron. Y él dijo, vayan por todos lados y fuércenlos a entrar. Quiero decirte algo, alrededor tuyo y alrededor mío, hay mucha gente que necesita de Dios, pero está lleno de excusas, están llenos de excusas. Pero en este tiempo, las excusas son fáciles de demoler. Pero para eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Yo no tengo dudas de que este año es el año de mayor avivamiento de los últimos tiempos sobre la tierra. Dios va a derramar y está derramando de su Espíritu como nunca antes. Pero es necesario de hombres y de mujeres que sean capaces de predicar la palabra con el testimonio y con la capacidad de invitar a aquellos que aunque tengan excusas, la capacidad y la sabiduría de mostrarles a Dios y forzarlos a entrar, para que puedan conocer la verdad que tú conoces. Qué tremendo es esto. Esto es lo que te quería compartir en esta noche. Una palabra verdadera, viva, eficaz. Una palabra que necesitamos en este tiempo, en nuestras vidas, en la familia de la fe, para poder experimentar todas las bendiciones de Dios en nuestra vida, convertirnos en esos árboles que sean vistos por aquellos que están allí afuera, que necesitan una salvación y que están desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor, como personas que no tienen una guía, un referente, y ese referente puede ser tú. Te bendigo en esta noche bendita. Le doy la gloria a Dios porque estás del otro lado. Y sé que esta palabra no volverá a Dios vacía, sino que cumplirá con ese objetivo. Te bendigo y no te olvides que con Jesús
se puede. Nos estamos viendo muy pronto. Recuerden, jueves, estén avisando, tenemos la reunión en San Gregorio, pero mañana miércoles tenemos la reunión, hay que anotarse aquí en la localidad de Christoffersen, ¿sí? Y el día domingo estaremos ministrando junto a la pastora en la palabra a las 20 horas. Y prepárese la gente de Alberdi, Bedia. Esta semana voy a andar por allá, ya les voy a estar avisando. Dios les bendiga y no se olviden que los amamos. Bendiciones.